vamos a empezar a grabar. Algo corto va a ser hoy día, no nada fuera de lo común, ¿no? Bueno, yo les había hablado sobre un ejemplo al azar sobre café, donde les había dado algunos resultados, ¿no? Un resultado, en realidad, eh, básicamente relacionado a, a temas nutricionales, ¿no? Entonces, acuérdense que estos son, según la información que tenemos, estos son los rangos, digamos, útiles, necesarios en suelo para mantener el cultivo, ¿sí? Tal cual hicimos nosotros en el ejemplo de banano. Aquí están las características del suelo, las características químicas del suelo, donde vemos que principalmente el problema en este ejemplo se relaciona al pH, ¿no es cierto? Tenemos un pH ácido, ¿sí? 4.3 está relacionado a la acidez. Entonces, como no tenemos aquí dato de conductividad eléctrica, perdón, no tenemos dato de saturación de bases en este ejemplo, lamentablemente, entonces asumimos que por tener este nivel tan bajo, ¿no es cierto? Perdón, déjame aceptar a unas personas que están ahí en el... Ya. Entonces, perdón. Asumimos que por tener un pH tan ácido, nosotros debemos de, antes de, eso sí que quede claro para todos los cultivos y para todo contexto, antes de hacer una siembra o realizar un manejo nutricional derivado del uso de fertilizantes químicos, fertilizantes orgánicos, nosotros debemos mejorar las condiciones del suelo, ¿no? Eso quedó como un mensaje claro del curso. Entonces, como no tenemos saturación de bases ni capacidad de intercambio catiónico para realizar el cálculo que les había comentado sobre en la fórmula que está en esta misma diapositiva mucho más atrás, nosotros podemos usar el dato de pH y nosotros podemos utilizar la clase textural de este ejemplo. Clase textural Franco Arcillo Alimosa, y podemos utilizar esta tablita que es bastante práctica para tratar de mejorar las condiciones del suelo. Entonces, miren, si nosotros tenemos un pH de 4.3 en este ejemplo, ¿no? Un pH de 4.3, estoy aceptando a personas que están entrando. Un pH de 4.3 en este ejemplo, ¿no? Y tengo una clase textural de Franco Arcillo Limosa, y yo necesito por lo menos subir de 4.3 por lo menos a 5.5 de pH. Entonces estoy hablando de más de un punto, ¿no? Alrededor de un punto, 1.5 más que tengo, que necesito subir, ¿no es cierto? Cambio pH. Ingeniero, parece que está en la lámina de interpretación de base del suelo, no está de la que usted dice con la interpretación del pH, nada. Disculpe la interrupción. Estoy proyectando una lámina que dice necesidad de encalado. No, está otra. Interpretación de base del suelo está. Ay, qué raro. Perdón. Déjenme dejar de compartir. Qué raro. Gracias por la observación. Déjenme ver. Ah, ok. Ya. Cerré esa lámina. Un momentito. Un momentito. Gracias por la observación.
Ahí están viendo una lámina que dice necesidad de encalado. Sí, sí, es así. Ok, ya. Gracias por la aclaración, muy amable. De Bueno, nada, ingeniero. les decía, en el ejemplo relacionado a café, ¿no? Y esto, ya les digo, es válido para todos los cultivos. Siempre observar estas características. Entonces, a ver, aquí tengo un pH de 4.3, ¿no es cierto? Pero no tengo saturación de bases, ni capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué hago? Tengo estas alternativas de estas, eh, de estas plantillas, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo quiero pasar de 4.3 a 5.5, estoy hablando de un punto y medio de pH, ¿no es cierto? Entonces, me voy a esta tablita, digo, yo quiero subir un punto y medio, digamos, ¿no? Un punto y medio de pH. Y tengo una clase textural franco arcillo limoso. Entonces, busquemos la que más se me parezca. Puedo hacer entre franco limoso y franco arcilloso, ¿no es cierto? Entre estos dos puntos. Si quiero, puedo obtener una media, ¿no? Entre 5.7 y 7.1 me debe dar 12.8, la mitad, unas 6 toneladas, ¿no? Unas 6 toneladas por hectárea. Aquí está bien práctico, ¿no? No tengo mi pizarra como para mostrarlo con mayor facilidad, ¿no? Entonces, ya tengo cómo mejorar el tema de pH. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora, importante saber, miren, aquí está una información sobre un curso que yo realicé en Brasil. Miren, aquí está una fórmula muy parecida a la fórmula que nosotros vimos el día sábado sobre cómo mejorar el pH del suelo, ¿no? Capacidad de intercambio catiónico por la saturación de bases 2 menos base 1 dividido por el PRNT, ¿no? Ya eso lo usan en todo lado, en todo sistema de cultivo. Es importante utilizar el tema de carbonatos de calcio para mejorar el pH del suelo, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué usamos el carbonato de calcio? Pues para impedir la toxicidad de hierro, perdón, la toxicidad de aluminio, la toxicidad por la acidez, ¿no es cierto? Que causa disminución en la productividad. Ahora, lo que sí ustedes para cada cultivo necesitan investigar, ¿no? Investigar, yo no tengo, como les había dicho, no tengo todas las respuestas necesarias para todos los cultivos que nos rodean, pero ustedes deberían investigar cuáles son esas necesidades, ¿no? Esas necesidades nutricionales, ¿no? De los elementos para el cultivo en mención. En este caso, estamos hablando de nitrógeno. Es importante saber la dosis y la época, ¿no? Es importante saber que en el tema de nitrógeno es importante la precipitación, temperatura. Y el nitrógeno, perdón, y el nitrógeno dice, eh, tienen que ser proporcionado al suelo en función de esas particularidades, ¿no? Algo importante que dice una recomendación, dice que hay que aplicar o proveer del 70% de la dosis, ¿no? De nitrógeno ¿no? Antes del inicio de la cuaja del grano específicamente, ¿no? Claro, es lógico, porque la planta necesita no solamente nitrógeno, sino también los otros elementos para poder generar los tejidos necesarios, ¿no? Entonces, aquí hay una recomendación en función de la proyección de productividad. Hay una recomendación, ¿no es cierto? Inferior a 20 sacos por hectárea, 140 kilogramos de nitrógeno por hectárea, entre 30 a 40, 200, entre 50 a 60, 240. Estos son datos brasileños, ¿no? Datos brasileños, ¿de acuerdo? Así para nitrógeno, así para fósforo, ¿no es cierto? Como P2 o 5,
¿ya? Y así para potasio. ¿Qué nos dice de fósforo? Dosis única de fósforo en la preflorada, o sea, antes de la floración, o en 2 ocasiones, en la preflorada y a mediados de la granación, será la formación del grano, ¿no? Dice, 2 aplicaciones de fósforo pueden mantener a la planta bien nutrida después de la cosecha. ¿Sí? Estamos hablando de la planta de café, ¿no es cierto? De la planta de café. ¿Qué nos dice sobre el potasio? Importante el potasio. El potasio debe aplicarse hasta, hasta la mitad de la granación, o sea, en la formación del grano, ¿no? ¿Por qué? Porque el fruto es un buen dreno, o sea, aparte de liberar, ¿no es cierto? También tiene la capacidad de acumular potasio, ¿no es cierto? Esa es la disminución, esa es la razón de la disminución del potasio foliar durante la granación, ¿no es cierto? En un año de carga alta. ¿Qué significa? Que la planta de café tiene una alta demanda, como está diciendo, una alta demanda de potasio, ¿no? Y el potasio tiene que ser aplicado hasta mediados de la granación, o sea, de la formación del grano, ¿no es cierto? ¿Ya? Perdón. Vamos a aceptar unas personas. Bien. Entonces, dice porque el potasio puede movilizar gran parte, perdón, la planta puede movilizar gran parte de ese potasio al fruto y puede aparecer foliarmente deficiente, ¿no? Ojo con eso. Por eso también debería ser importante en este cultivo, debería ser muy importante el tema del momento óptimo para hacer el análisis foliar, ¿no? La toma de muestra foliar, ¿no? Una vez Diego, que nosotros, es, ese sí, antagonismo de que parece en la parte foliar y ya viéndole aplicado en la base radicular, ¿a qué se debe ese antagonismo fisiológico de la planta? ya, no es un antagonismo, eso se llama reubicación del elemento. O sea, el potasio no es que la planta lo pierde, sino que foliarmente lo reubica en el fruto. ¿Por qué? Porque el potasio, acuérdense, hablamos que el potasio es un elemento que trasloca carbohidratos y azúcares a los frutos, ¿no? Entonces, no es que el potasio se pierde, sino que, por ejemplo, si usted muestrea foliarmente al cacao después de la granación, o sea, después de la formación del grano, obviamente ese potasio no va a estar en la planta, o sea, no va a estar en las hojas, pero va a estar en el fruto. Entonces, por eso aquí es interesante conocer el detalle de cada cultivo para ubicar el momento propio del muestreo foliar y el momento de la fertilización. Entonces, aquí me está diciendo que, indirectamente me está diciendo que el periodo de muestreo foliar de este cultivo debería ser antes de la floración, ¿no? Para no malinterpretar ese dato, sobre todo de potasio. Eh, este, Café es una planta altamente exigente en potasio, como podemos ver aquí, entre 220 a 300 kilogramos hectárea por ciclo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con esta información? Cada cultivo tiene su dinámica, ¿no? Cada cultivo tiene su dinámica. Por eso hay que estudiar cada uno en función de su especialidad, ¿no? Yo les estoy dando digamos, las directrices básicas de cómo hacer el cálculo, de qué consideraciones. Por ejemplo, en el tema de encalado es una sola explicación, ¿no? Para todos los cultivos, pero cada cultivo tiene su ritmo, ¿no es cierto? Y su forma de manejo. Bien, aquí yo les he dejado un enlace para que ustedes puedan revisar esta información sobre cuáles son las características propias en el tema de café,
cuáles son las demandas, las necesidades. Bueno, y empecemos nosotros a hacer nuestra propia experiencia. No, no sé si hay cafetaleros en el foro, pero si hacen esos ejercicios, por favor, y si queremos seguir en contacto, por favor, compártanmelo, díganme, Diego, mira, hice un pequeño balance para café, para arroz, ayúdame a ver si hay algo, si hay alguna, si hay alguna, hay alguna observación o algo, encantado, ¿no? En función del tiempo, lo podríamos revisar, ¿no? Seguimos. Bien. Algunos enlaces interesantes, ¿no? Cacao, aquí les dejo un enlace bastante interesante, didáctico. Varios cultivos como cereales, arroz, me parece que había maíz, alfalfa, maíz, palma africana, pastos, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante que ustedes deben de saber para todo cultivo? Primero, el análisis de suelo, principalmente. ¿No? Con el análisis de suelo, nosotros resolvemos algún tema previo a la fertilización. Segunda información que necesitamos, la necesidad del cultivo en función de lo que yo tenga en suelo. Lo que hacíamos en banano, si es medio, ¿cuál es la dosis? Si es bajo, ¿cuál es la dosis? Si es de exceso, ¿cuál es la dosis? ¿No es cierto? Luego, una vez resuelto el tema pH, el tema salinidad, ¿no? O cualquiera de esas condiciones básicas, genero mi plan nutricional, lo establezco, hago los cálculos tal cual está la guía, ¿no? Y luego con esos cálculos le puedo dar seguimiento al cultivo, ¿no es cierto? Seguimiento en función del análisis foliar. Y ya saben que para cada cultivo nosotros tenemos una metodología específica para muestrear foliarmente el cultivo, la planta, ¿no? Entonces, por eso yo les dejo estos enlaces para que ustedes, si gustan, se pueden conectar y también hacer sus propios sistemas de investigación, ¿no? La idea tampoco es dar, como les dije desde siempre, no manejo toda la información, no soy dueño de la verdad, no soy un todo, pero sí, por ejemplo, les comparto un poquito la experiencia que uno tiene en ciertos cultivos, ¿no? Bien. Otra cosa que me habían pedido, alguien me pidió sobre la interpretación de las bases en el suelo, ¿no? Bien. Bien, hasta lo que hemos visto sobre el tema de cultivos específicos. ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez. ¿Alguna pregunta tal vez? Bien. No incurrimos en el tema de cálculos porque el cálculo es el mismo para todos. O sea, tiene sus ciertas particularidades, pero a la cuenta, el sistema básico de razonamiento es el mismo. Saber cuánto tengo en el suelo, cuánto necesita la planta, calcular cuánto yo puedo, cuánto el suelo me está aportando para restarle a la demanda final, ¿no? ¿Sí? Eso es todo. Hay ciertas variaciones en función del en función del tipo de riego, por ejemplo, la eficiencia de recuperación. Esas son cuestiones ya más puntuales, bueno, que ya se las maneja en función de cada particularidad de cada zona, pero la base es esta. Sí, don Daniel Zumba tiene Doctor, buenas una pregunta. tardes. Una consulta. En la aplicación de foliares al café, ¿con qué frecuencia se la tendría que hacer? Oiga, buena su pregunta. ¿Con qué frecuencia? Miren, siempre, obviamente, la mayor frecuencia es relativa hacia la mayor productividad, ¿no? Pero, lógicamente, no, por tema de costos, por tema lógicamente, de medidas económicas,
yo diría que al menos unas 3 aplicaciones en todo el ciclo o en todo el año, ¿no? Antes de la floración, sobre todo con microelementos. Microelementos importantes para café y para cualquier tipo de frutal. Boro, ¿no? Todo cultivo que hace flor y esa flor cuaja en un fruto, estamos hablando de cacao, de café, estamos hablando de cítricos, de mango, ¿no? Todo cultivo, guanábana, por ejemplo, todo cultivo con esa particularidad necesita del boro. Otro elemento importante para todos los cultivos a nivel foliar microelemento es el zinc, ¿no? Zinc, ¿no? Macroelemento para frutales, calcio. Lo mismo viene con el potasio, ¿no? Pero ojo, pensando siempre en que antes de la floración, antes del llenado, ¿no? Importante particularmente para cada uno de los cultivos, ¿sí? Doctor, otra consulta, por ejemplo, yo en cacao, CCL51, hago la aplicación cada 3 semanas, ¿sí? Estaría bien con foliares. Cada 3 semanas. Sí, o sea, yo les digo, usted puede aplicar semanalmente, ¿no? Pero vamos a ver qué está aplicando, ¿no? No vaya a aplicar lo mismo cada 3 semanas. No, a una rotación de producto. Ya, importante los microelementos en cacao. Hay productos que ya vienen todos los microelementos en una sola concentración Por y eso se trabajan con dosis de 250, 500 gramos por hectárea. ¿En café se haría lo mismo o las 3 aplicaciones en el año, usted me dice? Mínimo, exactamente, mínimo. Imagínense que en banano, en banano, por ejemplo, yo he trabajado con recomendaciones en banano con aplicaciones mensuales. 12 ciclos de foliares, claro, intercalándolos, ¿no? Intercalándolos con boro, zinc, micros, eh, luego también utilizamos potasio, algo de calcio también foliar en banano, mensualmente, rotando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo? Viendo cada 4 meses el análisis foliar para ver qué elemento, o sea, siempre lo manda el análisis foliar. Si usted ya implantó un análisis, un programa nutricional en suelo, usted tiene que evaluar ese ritmo de forma en banano cuatrimestral, ¿no? En cacao, café, lo mismo, cada 4 meses, cada 6 meses para ver qué elementos están en desbalance. ¿Sí? Gracias. Freddy también está alzando la mano. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Ingeniero, una consulta, no sé si ya me perdí un poquito por cuestión de señal de internet. ¿Existe alguna tabla como, hemos hablado de encalado, pero cuando tenemos suelos altamente alcalinos, o sea, 8, 8.2, 8.5, como acá en la península, acá nos manejamos con ácidos nítricos, ácido fosfórico, sulfatos, pero ¿existe alguna tabla como para poder corregir eso? Sí, con mayor eficiencia? Sí, revísense las charlas que yo les he pasado. Ahí hay una tablita, una tabla que le dice específicamente el uso del azufre elemental. El azufre elemental no es tan conocido en nuestro medio, pero es una enmienda. Es una enmienda que se distribuye en agrocomercio, creo que bajo pedidos. No sé de costos, no sé de precios, pero sí, en suelos como en la península, de suelos tipo 8, 8.8, yo he visto suelos hasta de 9, es importante trabajar con azufre elemental, no con sulfatos, ¿no? Azufre elemental como enmienda, y como fertilizantes, ahí sí se pueden utilizar fertilizantes que tengan sulfato de amonio, por ejemplo, fertilizantes nitrogenados a base de amonio, sulfato de amonio, nitratos de amonio, DAP como fuente de fósforo, urea, sin ningún problema, ¿no? Una pregunta, doctor. Sí.
¿Quién me está hablando? Acerca de los quelatados orgánicos, aminoácidos más proteína, que es cierto que tienen tiempo de absorción más reducido. No sé, pues en el mercado hay unos, creo que distintos países, hay españoles, unos. No, y- el día sábado conversamos que los productos foliares de menor tasa de penetración a nivel foliar son los óxidos y las sales. Revísense la clase del día sábado. Me parece que no se las paso todavía. No, no se las paso. Pero ya finalizada la clase, les voy a compartir esa información. Los foliares que tienen constituyentes de aminoácidos, ¿no? Sobre todo aminoácidos de base orgánica, como algas marinas, son muy eficientes para ayudar a la planta a penetrar, al producto, a penetrar ese elemento dentro de la planta, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Bien, bien. Deja ver, hay preguntas en el foro. En el cultivo de banano, ¿cuántos ciclos foliares, sobre todo boro y zinc? Walland nos dice eso. Boro y zinc, dependiendo del análisis foliar, no aplicarlo a las ciegas, ¿no? Dosis máximo 1 litro por hectárea de ambos elementos, a máximo, en función del análisis foliar. Y sobre todo, revisar mucho pH de suelo, porque boro es muy limitable cuando tenemos pH ácidos, el zinc también. ¿Y cuántos ciclos foliares? Bueno, tú puedes ir rotando. Ya le he dicho, bananeros importantes han hecho hasta, he visto que se aplican hasta 12 ciclos al año. Y otros como mínimo han aplicado 3, 4 ciclos al año, ¿no? Pero en función del análisis foliar. Ingeniero, disculpe, la utilización de ácido húmico en estas recomendaciones de micronutrientes es recomendable, tengo entendido, pero hay un bloqueo ahí con uno de ellos, creo que es el calcio. ¿Qué podría decirme usted al respecto? ¿Foliar? Sí, Ok. Ácidos húmicos foliares es como que usted coja, licúe una buena cantidad de dinero y se la echa a las plantas. No va a hacer nada el ácido húmico foliar. El ácido húmico es un proveedor de cargas negativas y son exclusivamente para uso edáfico. ¿Ya? Yo he tenido serias discusiones técnicas, ¿no? Con personas que tratan de distribuir ácidos húmicos para aplicación foliar. Es una molécula tan grande el ácido húmico que no ingresa a nivel foliar. Los que sí se puede aplicar a nivel foliar son los ácidos fúlvicos, que son compuestos, productos también de la materia orgánica. Por ejemplo, un biol foliar puede servir como fuente nutricional, pero no un húmico. La compatibilidad con calcio tampoco, no es cierto. Ácido húmico con un fertilizante foliar edáfico se llevan muy bien, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, un nitrato de calcio, que eso es un poquito inestable, mezclado con un ácido húmico. Todo fertilizante mezclado con un ácido húmico de leonardita. No estoy haciendo propaganda a ningún producto, por si acaso. Estoy haciendo marca, estoy hablando de una base técnica, de un mineral. Entonces, vienen muy bien en sinergias para aplicación al suelo, sobre todo al suelo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. gracias, gracias. Quedó otra pregunta. Buenas tardes. Normalmente suelen recomendar proporción calcio-boro para aplicaciones foliares 2:1 en frutales. ¿Qué opina? Sí, por supuesto. Calcio-boro funcionan excelentemente bien en sinergia a nivel foliar. ¿Por qué? Porque los dos son elementos inmóviles en la planta y son muy necesarios en cuestiones de eficiencia. Ojo, siempre y cuando usted lo decida su aplicación en función de qué? En función del análisis foliar. Siempre. Tomar en cuenta eso. Ya, última pregunta que leo del chat.
en resultados Modesto y Zurieta, de análisis de suelo, me demuestra el hierro alto y calcio alto. ¿A qué factor se debe y qué debo hacer para bajar el hierro? Ya, a ver, si usted tiene hierro y calcio alto, debería primero revisar el reporte de análisis de suelo que tiene a la mano, ¿no? Porque hablamos de los extractantes, ¿sí? Normalmente, si tiene mucho hierro, normalmente hay bajo calcio. Y si hay mucho hierro, quiere decir que hay acidez. El hierro es un elemento que también se hace disponible con la acidez. O sea, el exceso de hierro se hace disponible con la acidez, ¿no? Segunda cosa, ¿qué factor debe y qué debo hacer para bajar el hierro? Para bajar el hierro, usted necesita aplicar enmiendas a base de calcio, ¿no? Y el calcio también va a ayudar a competir con el hierro. Acuérdense que calcio es positivo, hierro es positivo y los dos compiten. ¿Ya? Entonces, es poco probable que aparezcan los dos elementos altos, ¿ah? Porque ambos compiten y sobre todo puede ser por el tema del extractante que esté utilizando ese laboratorio, ¿no? Bien. Buenas tardes. Una consulta. ¿El urea como fuente de nitrógeno no presenta restricción en suelos alcalinos? No, de ninguna manera. En suelos alcalinos, de hecho, es bienvenida la urea, porque la urea la primera reacción de la urea es alcalina, es verdad. Los primeros 3 días usted mide el pH cuando recién aplica urea y la reacción es alcalina. Pero la reacción final de la urea, o sea, ya después de 7, 8, 9, 10 días, es acidez. Entonces, si usted tiene alcalinidad, va a haber una competencia, ¿no es cierto? Acidez con alcalinidad y va a ayudar a bajar esa alcalinidad. Es bienvenida la urea, ¿no? En suelos alcalinos. Bien. Vamos a la última parte de este bonus track, de esta clase de bono. Bien. Me habían pedido también hablar sobre las bases del suelo, ¿no? A ver, ya habíamos hablado de estas relaciones adecuadas de las bases, ¿no es cierto? Cuando existen análisis de suelo que me indican estos elementos en unidades de centimoles por kilo o milequivalentes, ¿no? Yo tengo la posibilidad de relacionarlo con la SIC, ¿no? Relacionarlo con la SIC y obtener, ¿no es cierto?, una relación. Si el elemento calcio en mil equivalentes dividido para la SIC me da un valor de, por ejemplo, bajo los 56, 68 y 68 por ciento, me quiere decir que el elemento en reserva está bajo. Y esto regularmente sucede en medios ácidos, ¿no? Haciendo este cálculo, yo puedo utilizar estas relaciones que yo les dejo acá. ¿Sí? Si yo relaciono, por ejemplo, cationes como calcio y magnesio, pero siempre y cuando estos elementos estén en unidades de centimoles o milequivalentes por kilo, si la relación entre los dos, o sea, la diferencia entre los dos está entre 2 y 5, quiere decir que hay balance. Quiere decir que los dos no están compitiendo. Pero si la relación me indica menor a 2, hay riesgo de deficiencia de calcio. Y si supera el 5, en este caso, riesgo de deficiencia de magnesio. Lo mismo puedo hacer con calcio-potasio, ¿no? Lo importante es ver esa relación y que estos elementos estén en unidades de centimoles o miliequivalentes, ¿ya? Acuérdense que cuando están en esas unidades, yo entiendo que el análisis me está hablando sobre estos elementos en base de reserva y no de disponibilidad, ¿no? Entonces, esto es importante analizar estos valores porque por lo general, por las condiciones de nuestros suelos, siempre calcio y magnesio están compitiendo con potasio. ¿Por qué? Porque son los elementos más abundantes en el suelo desde el punto de vista nutricional y ellos pueden competir con potasio y pueden impedir
su entrada a la planta, ¿no? ¿Qué hacer? Pues fortalecer nuestra fertilización en base a potasio. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Era poco lo que quedaba pendiente. Yo les agradezco mucho por este tiempito que se han dado hoy día. Créanme que ha sido una experiencia bastante halagadora. Y bueno, ya les he dicho algunas veces, ya les he dado algunas veces estos agradecimientos, ¿no? Dice al final Elizabeth, el urea como fuente de nitrógeno. A ver, Charles Ludeña me dice, ¿cuál es la diferencia entre elemento y mineral? Es lo mismo, pero, a ver, no, perdón, no es lo mismo. Elemento es el calcio, el potasio, el magnesio. El mineral es, digamos, la roca que contiene ese elemento. Por ejemplo, el mineral calcita, ¿no? Contiene calcio. El mineral feldespato tiene potasio. El mineral halita tiene sodio. Los ferromagnesianos, los minerales ferromagnesianos tienen hierro, magnesio, ¿no? El olivino, que es un mineral, tiene base de hierro, por ejemplo, ¿no? William Chamorro, ¿podría explicar cómo determinar la relación de bases en el suelo? Lo acabo de explicar, pero siempre parta del análisis de suelos. Y el análisis de suelos, usted tiene que evaluar los contenidos de calcio, magnesio, para hacer esas relaciones que le acabo de explicar en esa tablita final que les acabo de presentar, ¿no? Elvis, Kulke, un suelo arenoso, pH 6,9 y un SIC de 5,7, debe tener el hierro alto, ¿es normal? Sí, es posible que tengan niveles de hierro alto. Es probable, sobre todo por el contenido de arenas. A veces las arenas tienen unas características de acumulación de hierro, ¿no? Entonces, ahora, les sugiero también, para descartar cualquier tema, analice el agua. A veces en el agua también tenemos el problema de hierros, ¿no? A veces no nos explicamos a veces de dónde vienen los elementos y puede estar viniendo en el agua, ¿no? Wallan, yo hace 2 años tuve como resultado en magnesio, en miligramos por kilo, calcio de 820 y hierro 144. Yo les digo, es probable, sí, es probable. Y ahorita acabo de decir un sospechoso más, ¿no? En estos problemas que puede estar relacionado al agua, ¿no? Ojo con eso. Bien. Listo. Bueno, como les dije, era solamente una clase adicional breve. Creo que no queda más por hablar. Y bueno, yo les voy a compartir los videos ahora en la noche, les voy a compartir a la organización y en un ratito más les comparto la presentación del día de hoy que la estaban pidiendo desde el sábado, ¿no? Bien. Daniel Zumba, te ha levantado la mano. Tengo una inquietud, doctor. ¿Qué variedad de café sería recomendable para la zona de la Concordia? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué variedad de café sería recomendable para la zona de la Concordia? A ver, ahí sí en temas de variedades de café le puedo quedar debiendo esa respuesta. Sé que el MAGAP está haciendo entregas y entregas de variedades resistentes a roya. A ver, si yo le hablo de variedad, yo le digo que utilice una variedad resistente al peor mal que aqueja ahorita al sector cafetalero, ¿no? La roya, que eso ha existido desde siempre, ¿no? Y sobre todo, averígüese sobre variedades adaptadas y productivas, ¿no? ¿Sí?
Eso le podría recomendar. Ya, muy bien, gracias. Bien. Freddy nos dice en el chat, el sábado nos indicó que iba a darnos una técnica para aguas de pozo en Salinas. No entiendo la pregunta. Aguas de pozo, Salinas. No, no le entiendo aguas con alta conductividad eléctrica. O sea, el problema con la conductividad eléctrica en el agua es que usted tiene que vivir con el problema. En el suelo es fácil manejarlo. En el agua sí es un problema. No hay que dicen esto, un decantador, una cuestión. No existe temas de manejo. Lo que se puede hacer cuando hay conductividad eléctrica alta en el agua de riego, lo que se tiene que hacer es utilizar fertilizantes nitrogenados amoniacales para que compitan con esa salinidad, trabajar con mucha más materia orgánica a base de ácidos húmicos y programar drenajes en ese cultivo y sobre todo trabajar mucho con el tema de el riego, que tiene que ser un poquito mayor para que la misma agua vaya lavando lo que va dejando, ¿no? Esa puede ser una alternativa. Bien, estimados caballeros, otra vez un gusto haberlos atendido una vez más. Y bueno, quedo pendiente ante cualquier novedad por chat. Voy a estar hasta que se me permite estar en el chat con ustedes. Y cualquier cosa estamos a las órdenes, ¿sí? Como les dije, ya voy a pasar todo el material para que ustedes lo revisen. Y bueno, quedo a las órdenes. Cualquier novedad, ¿no? Bueno, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Pase bien. Diego. Gracias. Pase bien. Gracias, doctor. Pase bien. Sí. Pasen bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Pasen bien. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer haberlo escuchado y conocido porque prácticamente nos ha dado unas buenas recomendaciones en cuanto a nutrición vegetal y de mi parte muy agradecido. Igualmente para ustedes. Igualmente. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Una excelente tarde. Muy amable. Pase bien. Wallan, si quiere, la pregunta que me está haciendo, hágamela en el chat. En el chat del WhatsApp, yo se la respondo con mucho gusto. Wallan, que está ahí haciendo una pregunta en relación al Mancoseo. Pasen bien. Hasta luego. Gracias.